Gracias, director, muy amable. Estamos con el doctor Roberto Alemán Laureano, que es el candidato de Despertar, el frente que encabeza el economista José Luis Espert. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación, realmente agradecido, y me hago eco de la palabra que dijo usted en su edición, porque realmente el tema de los valores es un tema que realmente hoy está en crisis, y justamente el frente que yo integro se llama Despertar, tiene como lema en nuestra provincia los valores, la vida y la familia, porque justamente lo que se da en la clase política no es más que un ejemplo de lo que pasa en la sociedad cuando hablamos del tema de los valores. Es decir, de que hay muchas situaciones que hacen de que el ciudadano particular entre en un estado de crisis, de debilidad, al momento de que se le pueda brindar cualquier tipo de propuesta del plano electoral. Por eso es que es tan cierto el tema de los valores que pensamos que tiene que volver a primar lo que se llama la buena fe. La buena fe, y que la gente elija de acuerdo a lo que claramente los partidos políticos en su carta orgánica establecen que dentro de qué parámetros se van a mover al momento de realizar la propuesta, porque no coincidimos en que cada partido puede tomar distintos caminos para llegar al mismo fin, que el bienestar general, el bien común. Pero en la realidad, desde que se devino la democracia, me parece que la clase política estamos muy en deuda con la sociedad, y por ese mismo motivo es que nosotros, como una de las principales propuestas, está en implementar la ley de defensa del electorado, relacionada a los valores, porque hablamos de lo que es sentirse defraudado, que le hayan estafado cuando a través de una plataforma orgánica, taxativamente, cada candidato en el seno de su partido le ofrece al elector determinados puntos que de manera prioritaria va a aplicar en caso de asumir como determinado funcionario público. Entonces vemos de que la gente convencida apuesta a esas propuestas que concretamente y por escrito se le dio, y al momento de asumir hace totalmente lo contrario. Allí configura realmente una estafa, una defraudación al electorado. Claro, estamos viendo fenómenos de dirigentes que son hoy candidatos, pretenden ser consagrados con una banca o premiados con una banca sin los votos. Los votos los tienen los otros candidatos, y ellos se adjudican un mérito que no tienen. Esto es una deformación que yo por lo menos hace mucho que no la veía. ¿Te coincide con esto? Pero coincido plenamente. Sin ir más lejos, salimos de una elección que fue desarrollada el 9 de junio, sí, donde determinados candidatos salieron a la calle, lo que uno comúnmente llama las caminatas. La caminata, el tener el contacto con la gente. Entonces, respetemos ese mínimo contacto que tuvimos con la gente. Y si a la gente le dijimos que vamos a ser candidato a diputado provincial porque queremos para tal localidad de hacer tal cosa, para acá el municipio otra, en determinada actividad dentro del ámbito provincial, y la gente apostó y creyó en esa propuesta y lo eligió y salió electo tal candidato a diputado provincial, me parece una estafa ahora dejar de lado esa manifestación expresa que le dio la gente con el voto para postularse a candidato. Ahora, hay una subestimación fenomenal del voto de la gente, o de la actitud, de la conducta de la gente, o en todo caso de las decisiones de la gente. Tal cual, porque fue un mandato. Si la gente lo elige para candidato provincial es porque quiso tenerlo en la provincia de Jujuy. Ahora, discurso como el de José Luis Espert, en este caso el suyo, o de otros dirigentes, en la corporación política lo toma como la antipolítica. ¿Es antipolítica o es sentido común? Es sentido común. Es sentido común porque realmente uno a nivel nacional puede coincidir o no con la idea que tiene el economista José Luis Espert, pero lo que no le puede cuestionar es la coherencia que tuvo tanto en la gestión del presidente Macri como del presidente anterior, siendo objetivo en su parecer económico. Coincide con una política liberal, pero con marcada diferencia de lo que actualmente está haciendo el presidente Macri. Está muy bien. Ahora, este discurso, ¿por qué tiene tanta aceptación en los jóvenes? Es una pregunta, me parece a mí, que me hago todos los días, porque la imagen del señor Espert penetra, esto está medido por las consultoras, sólidamente en estos sectores de la sociedad. Sí. Es decir, ¿qué están viendo para usted en la imagen de Espert los jóvenes? Bueno, los jóvenes hoy en día
están muy descreídos de la clase política. Ajá. Entonces, hoy en día, y como consecuencia de la globalización, los jóvenes manejan mucho más ese tipo de ámbito informativo, redes sociales, es decir, de que no solo encuentran su paradigma de país ideal, el de Argentina o en este caso de Jujuy, sino que también trasciende su expectativa de cómo querer vivir, y en esa globalización que a través de las redes sociales se impera, lo ven a José Luis Esper como quien le propone justamente un estilo de vida que se da en otros países, y que el decirlo o el proponerlo a alguien que no esté en los partidos tradicionales le dé una mínima expectativa de veracidad en el camino que le está proponiendo de una Argentina abierta al mundo, de una Argentina que participe, se inserte, pero no en el contexto que actualmente se nos quiere encasillar. Entonces los jóvenes tienen esa aceptación de este candidato a nivel nacional, José Luis Esper, porque advierte de que la trayectoria individual que tiene puede, por sus condiciones y aptitudes en su profesión, hacerlo manteniendo la coherencia que viene. Y si usted ve quién lo secunde como vicepresidente a José Luis Esper... El periodista Rosales. El periodista Rosales, que tiene marcada vinculación social, es un periodista que tiene credibilidad, sí, que está consustanciado con los problemas de la gente, que realmente no lo puso por una cuestión estratégica, política partidaria, sino justamente por una presión, como hablamos, de sentido común, de que tiene afinidad con los problemas de la gente y que puede ser el mecanismo para que las soluciones puedan llegarle más fácilmente a quienes van a tomar en el Ejecutivo todas las medidas necesarias. Doctor, de llegar a ser electo diputado nacional, ¿tiene usted ya una agenda preparada para presentarla en el Congreso? ¿Una agenda de trabajo, de temas? Por supuesto. Me parece que quien tenga vocación política y se presente a cargos electorales, mínimamente la gente, como primer requisito que tiene que requerirle, es el de la vocación de servicio. Me parece que podemos tener demasiada capacidad, aptitud, pero eso no basta para estar en la función pública. También hay que tener ganas de hacer cosas por los demás. Tuvimos, yo le puedo mencionar, economista con medalla de oro en Harvard, presidente también con medalla de oro que antecedieron en nuestro país, y sin embargo cuando falla la vocación de servicio o cuando falla la honestidad, poco sirve el tema de la aptitud y capacidad. Nosotros tenemos una agenda marcada que le vamos a proponer a la sociedad en general, que son medidas de fondo que van a llevar un plazo, pero que van a ver que en gente que recorriendo la trayectoria personal que tengo y del equipo con el que trabajo, son viables, y me parece que la misma gente tiene que empezar a exigir eso. ¿Cuál sería la agenda de propuesta? Como yo mencionaba minutos antes, por ejemplo, la ley de defensa del electorado. Esto que está pasando, que mencionamos recién, que hace al fortalecimiento de los valores. Valor está ligado al fortalecimiento de la palabra. Hoy en día está muy devaluada la palabra, incluso escrita, porque acá en el caso que nos está pasando a nosotros con el Frente Despertar, es que por escrito se firma un compromiso y aún así no se le hace o se le honra honor a lo escrito, y de un día para el otro por tema... Se habla del episodio ASEF. Del episodio del doctor ASEF, que por intereses superiores que vienen externamente se pasa a otro sector partidario, quedando en esta provincia a nivel local con la palabra todavía intacta, porque a nivel provincial el partido UNIR todavía mantiene firmemente su compromiso y vínculo con José Luis Esper, teniendo la libertad inclusive, aún en el peor de los casos, esperando la resolución de la jueza Servine de Cubría, que tiene plazo hasta el próximo viernes, de salir, aunque sea con lista única, pero igualmente competir en estas próximas elecciones, cumpliendo la palabra. Vamos a fortalecer la palabra. Nuestras propuestas justamente hacen ver que nosotros queremos ponernos del lado de la gente, de la gente reclamando, porque 4 años que vinimos teniendo fueron de constante ajuste. Entonces me parece prioritario, de carácter urgente, como para que la gente mínimamente vuelva a tener un poco de expectativa de que en el país, si estamos mal, tenemos que estar todos mal, sin excepciones, o si estamos bien, el progreso tiene que ver en todos los aspectos, en todos los arcos sociales, que me parece que también el ajuste en la clase política se tiene que dar.
y lo vamos a plantear, vamos a presentar los proyectos, la sociedad tendrá el cargo, como se dice, correspondiente de cuándo presentamos los proyectos, por qué motivo no se los sanciona, pero nosotros hasta hace muy poco tiempo veíamos que acá a nivel provincial la legislatura no sesionaba, cuando por otro lado el Ejecutivo puede decir manifiestamente que la provincia no tiene fondos, que estamos en una situación económica precaria, en el cual es necesario que la gente, el trabajador trabaje, porque día trabajado, día pagado, día no trabajado, día no pagado. Entonces con ese mismo parámetro también tenemos que recalcar que el funcionario público es un empleado, que la gente sepa que cobra un sueldo que es del Estado. Usted lee un sueldo, literalmente un empleado. Con esa misma vara también tenemos que medirlo. Reivindicar eso nos va a generar a todos el compromiso de que realmente todos vivimos la misma realidad, porque no estamos viviendo la misma realidad. Entiendo. Retomando el tema que me llamó la atención, la ley de defensa del electorado. Sí. ¿Tiene algunas características del proyecto o no? Por supuesto. Esta ley se asemeja a la ley de defensa del consumidor. Sí. En el sentido de que a través de la ley de defensa del consumidor se protege a quien adquiere un producto y por X circunstancia el producto le vino fallado o en el modo de pactar el precio con posterioridad no se cumple tal financiación, tiene un mecanismo que el propio Estado le pone. De igual sentido, la ley de defensa del electorado establece que cada partido político que presente determinados candidatos y esto a su vez en sus propuestas determinadas fehacientemente que es lo que se le ofrece al electorado y la cual se remarca en los respectivos debates que a nivel nacional son obligatorios tales debates, entonces quede taxativamente expresada cuáles son las propuestas de cada candidato. Ahora, el candidato que logre obtener el cargo para el cual se postuló con determinadas propuestas tiene el deber de cumplirla, salvo casos excepcionales de fuerza mayor o casos fortuitos u otras circunstancias que hagan realmente excusable el por qué no se pudo implementar. La ley prevé un mecanismo de revocación del mandato, es decir, de que se da la posibilidad de que la ciudadanía en general no tenga que esperar 4 años, no tenga que esperar los años que restan, porque en esos años pueden sufrir muchas más consecuencias. Véase ahora cuánto aumentaron el número de mortalidad infantil y de suicidio en general, y tienen alguna vinculación directa o indirecta con la situación coyuntural por la que estamos viviendo. Los medicamentos aumentaron más de un 700% y los tratamientos se están interrumpiendo y lógicamente que generan muerte. Entonces nosotros vemos imprescindible enmarcar esta ley de defensa del electorado, que tiene todo previsto como si fuera una ley que ya la tenemos. Ahora sé el tiempo que tiene este programa, pero en otro momento me gustaría expresarla más en detalle. Cómo no, con todo gusto. Usted me hablaba recién, fuera de cámaras, del futuro del partido Confiar y del partido Unir. ¿Se van a unir finalmente para poder seguir avanzando, creciendo en la vida política de Jujuy o no? O sea, sería lo ideal. Es un anhelo porque quien les habla fue uno justamente de los propulsores y fundadores del partido Confiar, que en estas elecciones no tiene, por cuestiones de tiempo, la inscripción a nivel nacional, pero que justamente marcaba ya con claridad la propuesta de reivindicación de la ética en la función pública, de la capacidad, y este partido Unir coincide en pleno con esa. De hecho, yo soy un candidato extrapartidario en el partido Unir, al cual le agradezco infinitamente que haya confiado en el equipo que integro, ya que si no tuviera la misma identidad que de los que conformamos el partido Confiar, no nos hubieran delegado tamaña y gran responsabilidad. Y me parece que de darse lo que usted dijo, sería una oferta electoral muy viable y realmente es lo que el jujeño podría quedarse contento de que existe una nueva línea, de que en Jujuy le hace falta nuevas propuestas. En Jujuy téngase bien claro que cada uno puede tener a su referente partidario a nivel nacional y cada uno exaltarse de lo que fue como gran dirigente Perón o Irigoyen, pero sepa bien que a nivel provincial, hace más de 70 años que los dirigentes locales lo pusieron a Jujuy como una de las provincias que integran los 5 primeros lugares de las provincias más pobres. Entonces, a nivel local, tantos referentes de los dos partidos tradicionales tienen una deuda muy grande. Tienen una deuda muy grande con los jujeños particularmente. Entonces ahora estamos por elegir diputados jujeños que vayan al Congreso. Y en ese sentido nos sentimos muy capaces y muy aptos como para tener esa
posibilidad y ese voto de confianza para poder demostrarle mínimamente en esos tiempos que podamos tener de gestión de lo que podemos hacer por los jujeños. Usted me decía que la doctora Servini... cubría. Sí, Servini, ¿no? Sí. ¿Define la situación del doctor Espert en las próximas horas? Así es. El caso está entablado justamente en la justicia federal, el cual la doctora Servini Cubría quien lo lleva al caso y tiene como plazo máximo hasta el próximo viernes definir la situación respecto al frente Despertar. Es decir, si queda consolidada la fórmula del espacio UNIR a nivel local con el referente José Luis Espert a nivel nacional. Caso de obtener un revés judicial, cosa que es poco probable, porque nosotros queremos remarcar a la sociedad que vivimos en un régimen democrático en donde lo más sano es que toda la fuerza partidaria y todas las expresiones puedan manifestarse y que sea la propia gente quien elija quién no o quién sí al momento de ocupar los cargos públicos y dejar, como dijo en su editorial, que por artilugios netamente de grande interés corporativo de la política con total liviandad se compren voluntades para perjudicar a otro candidato. Doctor, gracias por venir. A ustedes, muchas gracias. Ha sido muy amable. El doctor Alemán, con nosotros, el candidato que tiene Jujuy en el frente que lidera José Luis Espert.